creo que ya estamos conectados. Nomás lo checo acá en mi teléfono y si ya está en mi teléfono, ya está. Permíteme. Ya está. Bueno, pues ya estamos conectados. Buenas tardes, buenas noches. Aunque no somos muchos, vamos a dar la lectura de la Santa Palabra de Dios. ¿Por qué? Porque ahorita estamos celebrando a la Santísima Virgen de Guadalupe. Entonces, ahorita, en estos momentos, 7:30, se inicia en la mayor parte de los templos aquí de México y sobre todo aquí de Tampico, donde estamos, la misa en honor de la Virgen de Guadalupe, del 12 de diciembre. Y empieza, que es una misa muy interesante porque es la que se lleva normalmente, la música es de mariachis, ¿verdad? Empieza con una peregrinación, luego viene un rosario, luego viene la misa con mariachis, las famosas mañanitas a la Virgen. También, pues por supuesto, en la Basílica de Guadalupe ahorita hay millones de personas. Me decía mi hija que vive allá en México, la Ciudad de México, que la ciudad está paralizada, porque por todas las calles que confluyen hacia la basílica hay peregrinaciones. Sí. Se llegan a juntar, parece increíble, se llega a juntar en esta noche, o sea, desde la noche del 11, todo el día 12, llegan a visitar a la Virgen un promedio de 5 millones de personas, ¿te imaginas? Claro, no están en un momento dado los 5 millones ahí, pero va el desfile y llegan a la basílica, oyen misa, cada hora hay una misa, y pues se ha contabilizado, ¿verdad? Que en esas 24 horas visitan a la Virgen en la basílica 5 millones de personas. Hay Híjole. peregrinaciones de todos los pueblos y ciudades alrededor de la Ciudad de México. Ahí van en las carreteras, caminando muchos. Algunos ya llevan una semana caminando, pero todos calculan llegar precisamente la noche del 11, así es que aquello se paraliza. Y Claro. nosotros vamos a hacer esta lectura de la palabra de Dios y lo vamos a grabar para que todos los que pues, no pudieron estar aquí en vivo lo puedan ver, ¿verdad? Y no se pierdan Eso es muy práctico. esta lectura. Inclusive yo los invito a los que han perdido por viaje o por algunas circunstancias la lectura, pues se vayan hacia atrás, ahí están todas acomodadas en fecha. Recuerden que un lunes es Antiguo Testamento y otro lunes es Nuevo Testamento. En esta ocasión nos toca Antiguo Testamento. Estamos viendo el segundo libro de Samuel. Y ya lo vimos, el libro de Samuel se divide en dos, ¿verdad? El segundo libro de Samuel está dedicado, o tiene toda la historia del rey David, ¿sí? El primer libro de Samuel tiene la historia del profeta Samuel y el primer rey que tuvo Israel, que fue Saúl, ¿verdad? Saúl tenía varios hijos, uno de ellos que se llama Jonatán o Jonathan, no sé, en inglés a lo mejor se diría Jonathan, en la Biblia dice Jonathan, era un hijo del rey Saúl que se cayeron bien con el rey David o con David antes de que fuera rey de muchacho y se hicieron amigos, ¿verdad? Y en el libro primero, el primer libro, pues veíamos cómo había esa amistad. Y en el segundo libro vimos que cuando hay una guerra, muere Jonathan, muere. No nomás Jonathan, todos, Saúl y todos sus hijos mueren. Y entonces es donde ya entra en escena, por decirlo así, David como nuevo rey. Antes de empezar con esto, pues vamos a leer la oración. Te pido que me acompañes. Permíteme tantito. Vamos a buscarla por aquí, debe estar, aquí está. Nos ponemos en la presencia del Señor, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Creador, visita las almas de tus fieles, llena de la divina gracia los corazones que tú mismo has criado. Tú eres nuestro consuelo, don de Dios Altísimo, fuente viva, fuego, caridad y espiritual unción. Tú derramas sobre nosotros los 7 dones, tú el dedo de la mano de Dios. Tú el prometido del Padre, pones en nuestros labios los tesoros de tu palabra. Enciende con tu luz nuestros sentidos, infunde tu amor en nuestros corazones
y con tu perpetuo auxilio fortalece nuestra frágil carne. Aleja de nosotros al enemigo, danos pronto tu paz, siendo tú mismo nuestro guía. Evitaremos todo lo que es nocivo. Por ti conozcamos al Padre y también al Hijo, y que en ti, que eres el Espíritu de ambos, creamos en todo tiempo. Gloria a Dios Padre, y al Hijo que resucitó entre los muertos, y al Espíritu Consolador por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, pues ya lo vimos. Entonces, el día de hoy vamos a ver el segundo libro de Samuel en el 9:1. Este 9:1, voy a ponérselos aquí primero. Bueno, habíamos visto ya nosotros que un hijo del rey Saúl, que era Jonatán, y que se había hecho amigo de David, inclusive lo había defendido de su padre, del rey Saúl, porque en varias ocasiones Saúl trató de matar a David. Entonces este Jonatán le salvó la vida y estaba muy agradecido David con Jonatán, había una bonita amistad, pero en la guerra que hubo contra los filisteos matan a los hijos de Saúl y Saúl se quita la vida él mismo, ¿verdad? Eso ya lo vimos en los capítulos anteriores. Pero resulta que ahora se aparece un hijo de Jonatán, un hijo del amigo de David. Vamos a ver qué habla sobre eso. Está muy interesante. Dice así, es el segunda, 2 es por segundo libro de Samuel, capítulo 9. Vamos a ver. Permítame. Ok, aquí está. David preguntó, ¿queda todavía alguien de la familia de Saúl, o sea, del rey Saúl? Quiero favorecerle por amor a Jonatán, o sea, su amigo. Tenía la familia de Saúl un siervo llamado Sibá. Lo trajeron ante David, que le preguntó, ¿eres tú Sibá? Respondió, sí, yo soy. Permítame. Sí, yo soy. Dijo el rey, ¿queda alguien todavía de la familia de Saúl para que yo tenga con él una misericordia sin medida? Sibá contestó al rey, ¿vive todavía un hijo de Jonatán, tullido de pies? O sea, lo leímos anteriormente, se le había caído a la criada que lo cargaba de chiquitito, de recién nacido, se le cayó y a raíz de esa caída ya no podía caminar. Entonces, por eso dice que era tullido de pies. El rey le preguntó, ¿dónde está? Respondió Sibá al rey, está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lo-debar. Entonces David mandó a traerlo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lo-debar. Llegó Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, o sea, el niñito, donde David, bueno, ya no era niñito, ya estaba grande, y cayendo sobre su rostro se postró. David le dijo, Mefiboset. Él respondió, aquí tienes a tu siervo. David le dijo, no temas, quiero favorecerte por amor de Jonatán tu padre. Haré que te devuelvan todos los campos de tu abuelo Saúl, y tú comerás siempre a mi mesa. Él se postró y dijo, ¿qué es tu siervo para que te fijes en un perro muerto como yo? Llamó el rey a Sibá, criado de Saúl, y le dijo, todo lo que pertenecía a Saúl y a toda su casa se lo doy al hijo de tu señor. Cultivarás para él la tierra, tú, tus hijos y tus siervos, y se lo llevarás a la familia de tu señor para que pueda comer. Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa. Tenía Sibá 15 hijos y 20 siervos. Respondió Sibá al rey, tu siervo hará todo lo que mi señor el rey ha mandado a su siervo. Mefiboset comía a la mesa de David como uno de los hijos del rey. Tenía Mefiboset un hijo pequeño llamado Mica. Todos los que vivían en casa de Sibá estaban al servicio
de Mefiboset. Pero Mefiboset vivía en Jerusalén, porque comía siempre a la mesa del rey. Estaba tullido de pies, lo vuelven a decir. Bueno. Después de esto murió el rey de los amonitas y ocupó el trono su hijo Hanún. Pensó David, tendré con Hanún, hijo de Nahás, la misma benevolencia que su padre tuvo conmigo. Porque él se había, de alguna forma, David, cuando era perseguido, se había eh, refugiado en las tribus que no eran judías. Entonces dice David, pensó David, tendré con Hanún, hijo de Nahás, la misma benevolencia que su padre tuvo conmigo. Así que David envió una comitiva para que le consolaran por la muerte de su padre. Cuando los hombres de David llegaron al país de los amonitas, dijeron los jefes de los amonitas a Hanún, su señor: ¿crees que David envía gente a consolarte porque quiere honrar a tu padre ante ti? ¿No habrá enviado David a sus hombres para espiar la ciudad, explorarla y destruirla? O sea, le metieron miedo. Entonces Hanún prendió a los enviados de David, les rapó la mitad de la barba, cortó sus vestidos hasta la mitad de las nalgas y los despachó. Cuando le comunicaron el caso a David, envió gente a su encuentro porque los hombres estaban cubiertos de vergüenza. El rey les mandó decir: quedaos en Jericó hasta que os crezca la barba, ya volveréis después. Se burló de los enviados, definitivamente. Cuando los amonitas advirtieron que se había hecho odioso a David, contrataron a sueldo a 20,000 infantes arameos. 20,000 infantes arameos de Bet-Rehob y Sobá, a 1,000 hombres del rey de Macá y a 12,000 del rey de Tob. Cuando David se enteró, envió a Joab con toda la tropa, los valientes. Salieron a campaña los amonitas y se ordenaron en la batalla a la entrada de la puerta, mientras que los arameos de Sobá y Rehob y los hombres de Tob y de Macá estaban aparte en el campo. Al ver Joab que tenía un frente de combate por delante y otro por detrás, escogió a los mejores de Israel y los sitió en la línea contra los arameos. Puso el resto del ejército al mando de su hermano Abisai y lo ordenó en batalla frente a los amonitas. Y les dijo: si los arameos me dominan, ven en mi ayuda. Si los amonitas te dominan a ti, vendré en tu socorro. Ten fortaleza, esforcémonos por nuestro pueblo y por las ciudades de nuestro Dios, y que Yahvé haga lo que le parezca bien. Entonces avanzó Joab con su ejército para luchar contra los arameos, que huyeron ante él. Cuando los amonitas vieron que los arameos emprendían la fuga, huyeron también ellos ante Abisai y entraron en la ciudad. Joab se alejó de los amonitas y entró en Jerusalén. Cuando los arameos advirtieron que habían sido vencidos por Israel, se concentraron todos. Hadadezer mandó venir a los arameos del otro lado del río y llegaron a Gelán. Venía a su cabeza Sobac, jefe del ejército de Hadadezer. Se dio aviso a David, que reunió a todo Israel. Pasó el Jordán y llegó a Gelán. Los arameos se ordenaron en batalla frente a David y combatieron contra él. Huyeron los arameos ante Israel y David abatió a los arameos, 700 carros, y mató a 40,000 jinetes. Hirió también a Sobac, jefe de su ejército, que murió ahí mismo. Las cifras, yo creo, y es la opinión de otras personas que han leído la Biblia y estudiado, están infladas. Es para que se sienta que fue una gran batalla y un gran combate, ¿verdad? O sea, por eso ponen 40,000 jinetes, que mató 40,000 jinetes, una masacre, ¿verdad? Cuando todos los reyes vasallos de Hadadezer vieron que habían sido batidos ante Israel, hicieron la paz.
con Israel y le quedaron sometidos. Los arameos no se atrevieron a seguir ayudando a los amonitas. Bueno, entonces, aquí viene el crimen de David, ¿sí? A la vuelta del año, en la época en que los reyes salen a campaña, envió David a Joab con sus veteranos y el resto de las tropas israelitas. Derrotaron a los amonitas y pusieron sitio a Rabá. David se había quedado en Jerusalén. Un atardecer se levantó David de su lecho y se paseaba por el terrado de la casa real, cuando vio desde lo alto del terrado a una mujer que se estaba bañando. Era una mujer muy hermosa. David mandó gente que se informara sobre la mujer y le dijeron: es Betsabé, hija de Elián, mujer de Urías, elitita. David envió gente para que se la trajese. Llegó donde David y él se acostó con ella. O sea que no le dio chance ni de opinar, que acababa de purificarse de sus reglas. Después ella regresó a su casa. La mujer quedó embarazada y se lo hizo saber a David. Toda una telenovela. Ahora, aquí fíjense cosas interesantes que lo apuntan. Él se acostó con ella y entre paréntesis dice que acababa de purificarse de sus reglas. O sea que estaba en periodo fértil. Después ella regresó a su casa. La mujer quedó embarazada y se lo hizo saber a David. Imagínense la escena esa donde Betsabé le dice a David que está embarazada. Y lo peor es que el marido no estaba ahí. El marido estaba en la guerra. Urías elitita estaba en batalla. Entonces no podía ella alegar que había sido, ese hijo iba a ser de su propio marido, ¿verdad? David envió a decir a Joab que le mandase a Urías elitita. Joab envió a Urías donde David. Cuando llegó Urías donde él, David le preguntó por Joab, por el ejército y por la marcha de la guerra, y dijo a Urías: ve a tu casa y lava tus pies. Lava tus pies quiere decir acuéstate, porque ahora andaban en chanclas y se tenían que lavar los pies para sentarse recostados en la comida y para acostarse en sus camas. Entonces, cuando le dice: ve a tu casa y lava tus pies, casi le está diciendo: ve a acostarte. Salió Urías de la casa del rey seguido de un obsequio de la mesa real. O sea, hasta le mandó cena. Pero Urías se acostó a la entrada de la casa del rey con la guardia de su señor. No fue a su casa. O sea, no le salió a David el truco que pensaba hacer. Avisaron a David que Urías no había ido a su casa. Preguntó David a Urías: ¿no vienes de un viaje? ¿Por qué no has ido a tu casa? Urías respondió a David: el arca, Israel y Judá habitan en tiendas. Joab, mi señor, y los hombres de mi señor acampan en el suelo. ¿Y voy a entrar yo en mi casa para comer, beber y acostarme con mi mujer? Por tu vida y la vida de tu alma no haré tal. Entonces David dijo a Urías: quédate hoy también, mañana dejaré que regreses. Urías se quedó aquel día en Jerusalén. Al día siguiente, David le invitó David a comer con él y le hizo beber hasta emborracharse. Por la tarde salió y se acostó en el lecho con la guardia de su señor, pero no fue a su casa, o sea, ni con la emborrachada que le puso. A la mañana siguiente escribió David una carta a Joab y se la envió por medio de Urías. En la carta había escrito: poned a Urías en primera línea, donde la lucha sea más reñida, y retiraos detrás de él para que le hieran de muerte. Cuando estaba Joab asediando la ciudad, colocó a Urías en el sitio en que sabía que estaban los hombres más valientes. Los hombres de la ciudad hicieron una salida
y atacaron a Joab, cayendo algunos del ejército de entre los veteranos de David. También murió Urías elitita. Joab envió a comunicar a David todas las noticias de la guerra. Ordenó al mensajero: cuando hayas acabado de transmitir al rey todas las noticias sobre la batalla, si monta en cólera y te dice: ¿por qué os habéis acercado a la ciudad para atacarla? ¿No sabíais que tirarían sobre vosotros desde lo alto de la muralla? ¿Quién mató a Abimelech, el hijo de Yerubal? ¿No fue una mujer que arrojó sobre él una piedra de molino desde lo alto de la muralla y murió en Tebés? Está hablando de otra batalla y de otro muerto. ¿Por qué os habéis acercado a la muralla? Tú le dices: también ha muerto tu siervo Urías elitita. Partió el mensajero y fue a comunicar a David todo lo que le había mandado Joab. David se irritó contra Joab y dijo al mensajero: ¿por qué os habéis acercado a la muralla para luchar? ¿Quién mató a Abimelech, el hijo de Yerubal? ¿No fue una mujer que arrojó sobre él una piedra de molino desde lo alto de la muralla y murió en Tebés? ¿Por qué os habéis acercado a la muralla? El mensajero dijo a David: aquellos hombres se crecieron frente a nosotros e hicieron una salida en campo abierto. Nosotros los rechazamos hasta la entrada de la puerta, pero los arqueros tiraron contra tus veteranos desde lo alto de la muralla y murieron algunos de los veteranos del rey. También murió tu siervo Urías elitita. Entonces David dijo al mensajero: esto has de decir a Joab: no te inquietes por este asunto, porque la espada devora unas veces a unos y otras a otros. Redobla tu ataque contra la ciudad y destrúyela, y así le darás ánimos. Supo la mujer de Urías que había muerto su marido e hizo duelo por su señor. Pasado el luto, David envió por ella, la recibió en su casa y la tomó por mujer. Ella le dio a luz un hijo, pero de aquella acción que David había hecho desagradó a Yahvé. Aquí está la historia que muchos conocemos, ¿verdad? De cómo David mandó matar o mandó poner al frente de batalla a Urías elitita y se quedó con su mujer Betsabé y tuvo un hijo de David. Pero aquí esto hizo que Yahvé no estuviera ya bien con David, ¿verdad? Ya había quitado de rey, fíjense la historia, ya había quitado a Saúl como primer rey de los judíos, de los israelitas, igual por un pecado, una ofensa. Y ahorita aquí David cae en lo mismo, ofende a Dios. Y en este caso una ofensa muy grave. Mató a una persona, a Urías elitita, para quedarse con su mujer. Bueno, seguimos en el 12. Yahvé envió a Natán donde David, y llegando él, le dijo: ¿quién es Natán? Es la primera vez que vemos el nombre aquí. Natán. Este Natán es un profeta. En aquellos tiempos Dios suscitaba profetas. Samuel, del cual este libro toma el nombre, era un profeta. O sea, Dios habla con los profetas y les da órdenes de que hagan algo, digan algo o lleven algún mensaje sobre todo a algún rey. Entonces, este Natán era un profeta. Dios le hablaba y le ordenaba cosas y él tenía que hacerlo. Entonces dice aquí que Yahvé, o sea, Yahvé Dios, envió a Natán donde David, y llegando a él le dijo, y le platica una historia. Había dos hombres en una ciudad, uno era rico y el otro pobre. El rico tenía ovejas y bueyes en gran abundancia. El pobre no tenía más que una corderilla, o sea, un pequeño cordero, sola una pequeña que había comprado. Él alimentaba y ella iba creciendo con él y sus hijos, comiendo su pan, bebiendo en su copa, durmiendo en su seno, igual que una hija. Vino un visitante donde el hombre rico y dándole pena tomar su ganado,
sus vacas y sus ovejas para dar de comer a aquel hombre, llegado a su casa, tomó la ovejita del pobre y dio de comer a aquel hombre llegado a su casa. David se encendió en cólera contra aquel hombre y dijo a Natán: por vida de Yahvé que merece la muerte, el hombre que tal hizo. Pagará 4 veces la oveja por haber hecho semejante cosa y por no haber tenido compasión. Entonces Natán dijo a David: tú eres ese hombre. Se le está diciendo: tú hiciste lo mismo. Porque David, recuerdan que tenía varias esposas y tenía concubinas. Y el Urías elitita, su única mujer era Betsabé. Entonces la corderita representaba a Betsabé. Entonces Natán dijo a David: tú eres ese hombre. Eso dice Yahvé, Dios de Israel. Yo te he ungido rey de Israel y te he librado de las manos de Saúl, el rey anterior. Te he entregado la casa de tu señor y he puesto en tu seno las mujeres de tu señor. Te he dado la casa de Israel y de Judá. Y si es poco, te añadiré todavía otras cosas. ¿Por qué has menospreciado a Yahvé, haciendo lo que le parece mal? Has matado a espada a Urías elitita, has tomado a su mujer por mujer tuya y has hecho que lo ejecutara la espada de los amonitas. Pues bien, nunca se apartará la espada de tu casa. O sea, siempre va a estar en guerra David toda su vida. Ya que me has despreciado y has tomado la mujer de Urías elitita para mujer tuya. Así habla Yahvé: haré que de tu propia casa se alce el mal contra ti. O sea, los propios hijos se van a ir contra David. Te quitaré tus mujeres ante tus ojos y se las daré a otro, para que se acueste con ellas a la luz de este sol. Pues tú has obrado en lo oculto, pero yo cumpliré estas palabras ante todo Israel y a la luz del sol. David dijo a Natán: he pecado contra Yahvé. Respondió Natán a David: también Yahvé ha perdonado tu pecado, no morirás. O sea, aquí hubo un arrepentimiento, cosa que el otro rey Saúl nunca se arrepintió de haber defraudado, de haber pecado contra Dios. David sí, dijo David a Natán, arrepentido: he pecado contra Yahvé. Respondió Natán a David: también Yahvé ha perdonado tu pecado, no morirás. A diferencia de Saúl, que sí murió a mano de los enemigos filisteos. Pero por haber ultrajado a Yahvé con ese hecho, el hijo que te ha nacido morirá sin remedio. Y Natán regresó a su casa. O sea, ese primer hijo que tuvo con Betsabé es un niño que va a morir. Yahvé hirió al niño que había engendrado a David, la mujer de Urías, y enfermó gravemente. David suplicó a Dios por el niño e hizo un ayuno riguroso. Entraba en casa y pasaba la noche acostado en el suelo. Los ancianos de su casa estaban junto a él y se esforzaban por levantarlo del suelo, pero él se negó y no quiso comer con ellos. El 7º día murió el niño. Los servidores de David temieron decirle que el niño había muerto, porque se decían: cuando el niño aún vivía, le hablábamos y no nos escuchaba. ¿Cómo le diremos que el niño ha muerto? Cometerá un desatino. Cuando vio David que sus servidores cuchicheaban entre sí, comprendió que el niño había muerto y dijo a sus servidores: ¿ha muerto el niño? Le respondieron: así es. David se levantó del suelo, se lavó, se ungió y se cambió de vestidos. Fue luego a la morada de Yahvé y se postró. De vuelta a su casa pidió que le trajesen de comer y comió. Sus servidores le dijeron: ¿qué haces? Cuando el niño aún vivía, ayunabas y llorabas, y ahora que ha muerto te levantas y comes. Respondió:
Mientras el niño vivía, ayuné y lloré, pues me decía que quizá Yahvé tendría compasión de mí y el niño viviría. Pero ahora que ha muerto, ¿por qué he de ayunar? ¿Podrá ser que vuelva? Yo iré donde él, pero él no volverá a mí. David consoló a Betsabé, su mujer. Fue y se acostó con ella y dio a luz a un hijo y se llamó Salomón. Yahvé lo amó y envió al profeta Natán, que lo llamó Yedidías, por lo que había dicho Yahvé, un apodo que le puso a Salomón. Joab atacó a Rabá de los amonitas y conquistó la ciudad real. Luego envió Joab mensajeros a David para decirle: he atacado a Rabá y me he apoderado también de la ciudad de las aguas. Ahora pues, reúne el resto del ejército, acampa contra la ciudad y tómala, para que no sea yo quien la conquiste y no le dé de mi nombre. Reunió David todo el ejército y partió a Rabá. La atacó y la conquistó. Tomó la cabeza de Milcón, tomó de la cabeza de Milcón, el rey derrotado, la corona que pesaba un talento de oro. Tenía esta engarzada una piedra preciosa que fue puesta en la cabeza de David, y se llevó un enorme botín de la ciudad. A la gente que habitaba en ella la hizo salir y la puso a trabajar en las sierras, en los trillos de dientes de hierro y en las hachas de hierro, y los empleó en los hornos de ladrillo. Lo mismo hizo con todas las ciudades de los amonitas. Luego David regresó con todo el ejército a Jerusalén. Bueno, pues ahí está el nacimiento de Salomón. Viene una historia de Absalón, que también es conocida. Uno de los hijos de David tuvo varios hijos, por decir muchos hijos. Uno de ellos era Absalón. Sucedió después que Absalón, hijo de David, tenía una hermana muy hermosa llamada Tamar, y Amón, hijo de David, o sea, otro hijo, se prendió de ella. Estaba Amón tan atormentado que se puso enfermo porque su hermanastra Tamar era virgen y le parecía difícil a Amón hacerle algo. Tenía Amón un amigo llamado Jonadab, hijo de Simea, hermano de David. Jonadab era muy astuto, le dijo: ¿qué te sucede, príncipe, que de día en día estás más afligido? ¿No me lo vas a decir? Amón le dijo: estoy enamorado de Tamar, hermana de mi hermano Absalón. Jonadab le dijo: acuéstate en tu lecho y fíngete enfermo, y cuando tu padre venga a verte le dices: que venga por favor mi hermanastra Tamar a darme de comer, y que prepare delante de mí algún manjar para que lo vea yo y me lo dé de comer. Amón se acostó y se fingió enfermo. Entró el rey a verle y Amón le dijo: que venga por favor mi hermanastra Tamar y fría delante de mí un par de buñuelos y me los dé de comer. David mandó recado a Tamar que fuese a casa de su hermanastro Amón y le preparase algo de comer. Fue pues Tamar a casa de su hermanastro, que estaba acostado. Tomó harina, la amasó, hizo los buñuelos y los puso a freír delante de su hermano. Tomó la sartén y se los sirvió, pero él no quiso comer. Luego dijo a Amón: que salgan todos de aquí. Y todos salieron. Entonces Amón dijo a Tamar: tráeme la comida a la alcoba para que me des de comer. Tomó Tamar los buñuelos que había hecho, se los llevó a su hermanastro Amón a la alcoba y se los acercó para que los comiese. Pero él la sujetó y le dijo: ven, acuéstate conmigo, hermana mía. Perdón. Perdón. Permítame un ratito. Pero ella respondió: no, hermano mío, no me fuerces, pues no se hace esto en Israel. No cometas esta infamia. ¿A dónde iría yo deshonrada? Y tú serías como un infame en Israel. Habla, te lo suplico, al rey, que no rehusará entregarme a ti.
Pero él no quiso escucharla, sino que la sujetó, la forzó y se acostó con ella. Después Amón la aborreció de tal forma que su aborrecimiento fue mayor que el amor con que la había amado. Amón le dijo, levántate y vete. Ella le respondió, no, hermano mío, por favor, porque si me echas, este segundo mal es peor que el que me hiciste primero. Pero él no quiso escucharla. Llamó al criado que le servía y le dijo, échame a esta fuera y cierra la puerta cuando salga. Entre paréntesis dice, vestía ella una túnica con mangas porque así vestían antes las hijas del rey que eran vírgenes. Su criado le hizo salir fuera y cerró la puerta tras ella. Tamar se echó cenizas sobre la cabeza, rasgó la túnica de mangas que llevaba, puso sus manos sobre la cabeza y se fue gritando mientras caminaba. Su hermano Absalón le dijo, ¿acaso ha estado contigo tu hermanastro Amón? Ahora calla, hermana mía, es tu hermano. No te preocupes por este asunto. Y Tamar quedó desolada en casa de su hermano Absalón. Se enteró David de todas estas cosas y se irritó en extremo. Absalón, por su parte, no dijo a Amón ni una palabra, ni buena ni mala. Pero le cobró odio por haber violado a su hermana Tamar. 2 años después, estando Absalón con los esquiladores esquilando en Baal Hazor junto a Efraín, decidió invitar a todos los hijos del rey. Se presentó Absalón al rey y le dijo, ya que estoy de esquileo, te ruego que vengan conmigo el rey y sus íntimos. El rey respondió a Absalón, no, hijo mío, no podemos ir todos, pues te seríamos gravosos. Aunque insistió, el rey no quiso ir y le dio su bendición. Absalón le dijo, que venga con nosotros mi hermano Amón. Respondió el rey, ¿para qué ha de ir contigo? Pero ante la insistencia de Absalón dejó que fuera con él Amnón y todos los hijos del rey. Absalón mandó preparar un convite regio, ordenó a sus criados, estar atentos cuando el corazón de Amón esté alegre por el vino y os diga, herid a Amón, lo mataréis. No tengáis temor porque os lo mando yo. Cobrad ánimo y sed valerosos. Los criados de Absalón hicieron con Amón lo que Absalón les había mandado. Entonces todos los hijos del rey se levantaron, montó cada cual en su mulo y huyeron. Cuando iban todavía de camino, llegó a David la noticia de que Absalón había matado a todos los hijos del rey. Fíjese lo que le había dicho Dios, ya ve Dios, que iba a tener, los hijos se iban a levantar contra él y aquí un hijo está matando a todos los otros hijos. Dice, cuando iban todavía de camino, llegó a David la noticia de que Absalón había matado a todos los hijos del rey y que no había quedado ni uno solo de ellos. Se levantó el rey, rasgó sus vestidos y se echó en tierra. Todos los servidores que estaban a su lado rasgaron también sus vestidos. Pero Jonadab, hijo de Simá, hermano de David, tomó la palabra y dijo, no piense el rey, mi señor, que han muerto todos los muchachos, los hijos del rey, pues seguramente solo ha muerto Amón. Era algo que Absalón ya tenía decidido desde el día en que aquel violó a su hermana, Tamar. Así que no haga caso, mi señor, el rey, de estos rumores de que han muerto todos los hijos del rey, porque solo ha muerto Amón. Absalón huyó. El joven que estaba de centinela levantó la vista y vio una multitud que venía por el camino de Joronaín, por la ladera. Entonces fue a avisar al rey, he visto algunos hombres que bajan por el camino de Joronaín, por la ladera de la montaña. Jonadab dijo al rey, son los hijos del rey que llegan, ha sido lo que tu servidor había dicho. Apenas había acabado de hablar, entraron los hijos del rey llorando a voz en grito. También el rey y todos los servidores se echaron a llorar desgarradoramente. Absalón huyó y se fue donde Talmai, hijo de Amir y rey de Gusur. El rey lloraba todos los días por su hijo. Absalón, por su parte, había huido y se había ido a Jesús y ahí se quedó 3 años. O
sea, primero decían que habían matado a todos los hijos y no había quedado ninguno, y era una falsa noticia. Acá están viendo que todos los hijos, excepto el que habían matado, ¿verdad? Y el que huyó. Sí, Entonces aquí se dieron cuenta, ¿verdad? Entonces, el único que murió, dice aquí, fue Amnón, que fue el que había violado a su hermana, Tamar, pero Absalón había huido. La cólera del rey David contra Absalón se calmó finalmente porque se había consolado ya de la muerte de Amnón. Viene ahora el segundo de Samuel 14, la vuelta de Absalón. Joab, hijo de Serbia, se dio cuenta de que el corazón del rey estaba por Absalón, o sea, era su hijo, y envió gente a Tecoa para que trajesen de ahí una mujer sagaz. Una vez ante él le dijo: da muestras de duelo, vístete de luto y no te perfumes, pórtate como una mujer que hace muchos días que está en duelo por su muerte. Entra luego donde el rey y dile estas palabras. Y Joab le indicó lo que había de decir. Entró pues donde el rey y la mujer de Tecoa, cayó rostro en tierra y se postró y dijo: sálvame, majestad. El rey le preguntó: ¿qué te pasa? Ella contestó: ay de mí, soy una mujer viuda, mi marido ha muerto y tu sierva tiene 2 hijos. Se pelearon en el campo y como no había quien los separase, uno hirió al otro y lo mató. Ahora se alza toda la familia contra tu sierva y dice: entréganos al asesino de su hermano. Le daremos muerte por haber matado a su hermano y haremos desaparecer también al heredero. Así extinguirán el ascua que me queda y no dejará a mi marido apellido ni superviviente en la tierra. El rey le dijo a la mujer: vete a tu casa, que yo daré órdenes sobre tu asunto. Perdón. O sea, contrataron a esta mujer para que elaboraran un cuento, ¿verdad? Para hacer pensar al rey: si 2 hermanos, uno mató al otro y ahora todos quieren que se mate al que quedó vivo, pues la tragedia va a ser todavía mayor. claro. Pero la mujer de Tecoa replicó al rey: caiga, oh rey, mi señor, la culpa sobre mí y sobre la casa de mi padre, y queden inocente el rey y su trono. El rey dijo: si alguno todavía te dice algo, hazle venir y no te molestará más. Replicó ella: que el rey mencione por favor a Yahvé tu Dios, para que el vengador de sangre no aumente la ruina exterminando a mi hijo. ¿Se acuerdan aquello en el Deuteronomio, el vengador de sangre? Cuando alguien mataba a alguien, la familia tenía el derecho de matar al que había sido el asesino, ¿verdad? Por vida de Yahvé, que no caerá en tierra ni un cabello de tu hijo. La mujer contestó: te suplico que tu sierva pueda decir a mi señor el rey una palabra. Dijo: habla. Respondió la mujer: ¿Por qué ha tenido el rey tal pensamiento contra el pueblo de Dios y se hace culpable al no permitir que vuelva su desterrado? O sea, lo puso a pensar con el cuento que le dio, lo puso a pensar que David, estaba en un caso similar. Todos hemos de morir, y del mismo modo que el agua que se derrama en tierra no se puede recoger, tampoco Dios vuelve a conceder la vida. Que el rey elija medios para que el proscrito no siga alejado de él. O sea, quería ponerlo a pensar que estaba en la misma situación. Un hijo había matado a su otro hijo, entonces si aplicaba la ley y mandaba matar a Absalón, pues iba a ser peor, se iba a quedar sin nadie. Así pues, si tu sierva ha venido para hablar a mi señor el rey estas cosas, es porque la gente me ha metido miedo y me ha dicho: hablaré al rey y acaso acceda a cumplir la petición de su esclava. Pues el rey me escuchará y librará a su esclava de la ira del hombre que quiere exterminarme a mí juntamente con mi hijo de la heredad de Dios.
Tu sierva dice, que la palabra de mi señor el rey traiga la paz, pues mi señor el rey es como el ángel de Dios para discernir el bien y el mal, y que Yahvé tu Dios sea contigo. El rey respondió a la mujer, no me ocultes nada de lo que voy a preguntarte. La mujer dijo, habla majestad mi señor, dijo el rey. ¿No anda contigo la mano de Joab en todo esto? Se la solió el rey. Respondió la mujer, por tu vida majestad, mi señor que no se desvía ni a la derecha ni a la izquierda, nada de lo que el rey mi señor dice. Tu siervo Joab me ha mandado y ha indicado a tu sierva todo lo que había de decir. Tu siervo Job ha hecho esto para abordar con rodeos el tema, pero mi Señor es sabio como el ángel de Dios y conoce todo cuanto sucede en la tierra. Entonces el rey dijo a Job, mira, he decidido el asunto, anda y haz que regrese el joven Absalón. Cayó Joab sobre su rostro en tierra y postrándose bendijo al rey. Joab dijo, hoy ha conocido tu siervo que te soy grato, majestad, mi señor, pues ha cumplido el rey el deseo de su siervo. Joab se preparó, fue a Jesús y se llevó a Absalón a Jerusalén. Pero el rey dijo, que se retire a su casa, pues no pienso recibirle. Y Absalón se retiró a su casa sin poder entrevistarse con el rey. Bueno, cuando menos ya le perdonó la vida, ¿verdad? Luego aquí viene una descripción de Absalón, pero no, vamos a seguir aquí en el 28. Absalón estuvo en Jerusalén 2 años sin poder entrevistarse con el rey. Llamó a Absalón a Joab para enviarle al rey, pero él no quiso ir. Le llamó por segunda vez, pero tampoco quiso acudir. Entonces dijo a sus servidores, ya conocéis el campo de Joab que está junto al mío, donde él tiene la cebada, ir y prenderle fuego. Los servidores de Absalón prendieron fuego al campo. Entonces Joab fue a casa de Absalón y le preguntó, ¿por qué tus servidores han prendido fuego a mi campo? Absalón respondió a Joab, te he mandado llamar para decirte que vayas por favor donde el rey y le digas a mi padre, ¿para qué he vuelto a Jesús? Mejor si me hubiera quedado ahí. ¿Para qué he vuelto de Jesús? Mejor si me hubiera quedado ahí. Quiero entrevistarme con el rey y si hay alguna culpa en mí, que me dé muerte. Joab fue a comunicárselo al rey. Entonces llamó a Absalón, entró donde el rey y se postró sobre su rostro en presencia del rey. Y el rey besó a Absalón. Ya lo perdonó. Pero Absalón no era una blanca paloma. Vamos a ver aquí lo que hace Absalón, las intrigas de Absalón. Después de esto, se hizo Absalón con un carro, caballos y 50 hombres que corrían delante de él. Se levantaba Absalón temprano y se colocaba a la vera del camino de la puerta. Y a los que tenían algún pleito y venían donde el rey para el juicio, los llamaba Absalón y les decía, ¿no eres tú de? Y le preguntaba de dónde era. El otro respondía, tu siervo es de tal tribu de Israel. Absalón le decía, mira, tu causa es justa y buena, pero nadie te escuchará de parte del rey. Añadía, quien me pusiera por juez de esta tierra podría venir a mí y todos los que tienen pleitos o juicios, y yo les daría justicia. Empezó a intrigar contra su propio padre David. Cuando alguno se acercaba a él y se postraba, le tendía la mano, lo retenía y lo besaba. Así actuaba Absalón con todos los israelitas que iban al tribunal del rey. De ese modo robaba Absalón los corazones de los hombres de Israel. Al cabo de 4 años dijo Absalón al rey, permíteme que vaya a Hebrón a cumplir los votos que hice a Yahvé. Porque tu siervo hizo voto cuando estaba en Gersur de Aram. Prometí que si Yahvé me permitía volver a Jerusalén, daría culto a Yahvé en Hebrón. El rey le dijo, vete en paz. Él se preparó y se fue a Hebrón. Absalón envió mensajeros a todas las tribus de Israel con esta misiva. Cuando oigáis el sonido del cuerno, decid, Absalón se ha proclamado rey en Hebrón. O sea, ya estaba
maquinando para quedarse en lugar de su padre David. Con Absalón habían partido de Jerusalén 200 hombres invitados. Eran inocentes y no sabían absolutamente nada. Mientras ofrecía los sacrificios, mandó a Absalón llamar a Ahitofel, el Gilonita, consejero de David de su ciudad de Giló. Así la conjuración se fortalecía y eran cada vez más los numerosos partidarios de Absalón. Fíjense cómo, a pesar de que lo había perdonado el padre David, está maquinando para convertirse en el rey. Llegó uno que avisó a David: el corazón de los hombres de Israel va tras Absalón. O sea, ya se estaban pasándose a favor de Absalón. Entonces David dijo a todo el séquito que estaba con él en Jerusalén: preparaos y huyamos, porque no tenemos escape ante Absalón. Apresuraos a partir, no sea que venga a toda prisa y nos dé alcance, vierta sobre nosotros la ruina y pase la ciudad a filo de espada. Dijeron al rey sus asistentes: tus siervos están a tus órdenes para todo cuanto mi señor el rey decida. El rey salió con toda la familia a pie, pero dejó 10 concubinas para guardar la casa. Salió el rey a pie con todo el pueblo y se detuvieron en la última casa. Pasaron a su lado todos sus veteranos, todos los quereteos, los pericitas, Itai y todos los gititas. 600 hombres que le habían seguido desde Gat marchaban delante del rey. Dijo David a Itai el gitita: ¿por qué has de venir tú también conmigo? Vuélvete y quédate con el rey, pues eres un extranjero, desterrado también de tu país. Llegaste ayer y voy a obligarte hoy a andar errando con nosotros cuando voy a la aventura. Vuélvete y haz que tus paisanos vuelvan contigo y que Yahvé tenga contigo amor y fidelidad. Itai respondió al rey: por vida de Yahvé y por tu vida, rey mi señor, que donde el rey mi señor esté, para muerte o para vida, ahí estará tu siervo. Entonces David dijo a Itai: anda y pasa. Pasó Itai de Gat con todos sus hombres y todos sus niños. Iban todos llorando a voz en grito. El rey se detuvo en el torrente de Cedrón mientras toda la gente pasaba ante el camino del desierto. Y fíjense que David tenía más gente, más soldados que Absalón. Lo más que Absalón había hecho todo un bluff para que como que todo el país se había levantado en armas contra David, y no era cierto. Llegó también Sadoc acompañado de todos los levitas. Sadoc es el gran sacerdote, llevando el arca de la alianza. Se detuvieron con el arca de Dios junto a Abicatar hasta que todo el pueblo acabó de salir de la ciudad. Dijo el rey a Sadoc: haz volver el arca de Dios a la ciudad. Si Yahvé está de mi parte, me hará volver y me permitirá ver el arca y su morada. Y si dice que no soy de su agrado, que me haga lo que mejor le parezca. Dijo el rey al sacerdote Sadoc: mira, vuelve en paz a la ciudad y que vuelvan con vosotros vuestros 2 hijos, tu hijo Ahimás y Jonatán, hijo de Abitar. Mirad, yo me detendré en las estepas del desierto hasta que me llegue una palabra vuestra que me dé noticias. Sadoc y Abitar devolvieron el arca de Dios a Jerusalén y se quedaron ahí. Bueno, ya vamos a acabar. David subía a la cuesta de los olivos, el monte de los olivos. Iba llorando con la cabeza cubierta y los pies desnudos. Y toda la gente que lo acompañaba había cubierto su cabeza y también subía a la cuesta llorando. Notificaron entonces a David que Ahitofel estaba entre los conjurados con Absalón. Al oírlo dijo el rey: vuelve necio Yahvé a los vuelve necios Yahvé los consejos de Ahitofel. Cuando David llegó a la cima donde se postran ante Dios, le salió al encuentro Husai el arquita con la túnica desgarrada y cubierta de polvo la cabeza. David le dijo: si vienes conmigo me serás una carga. Es mejor que vuelvas a la ciudad y digas a Absalón: soy tu siervo, majestad mi señor. Antes serví a tu padre, ahora soy siervo tuyo. Así podrás frustrar en favor mío
los consejos de Ahitofel. Además estarán ahí contigo los sacerdotes Sadoc y Abitar. Todo cuanto oigas en la casa del rey se lo comunicas a los sacerdotes Sadoc y Abitar. Estarán ahí con ellos sus dos hijos, Ahimás de Sadoc y Jonatán de Abitar, y por su medio podréis comunicarme todo lo que sepáis. De esa manera estaba mandando un espía a David. Husei, amigo de David, entró en la ciudad cuando Absalón llegaba a Jerusalén. O sea, lo mandó de espía, en pocas palabras. ¿Sí? Sí. Entonces, ¿qué pasa? Pues el hijo Absalón se levanta contra su padre, a pesar de que lo había perdonado y que le había dado todo como futuro heredero suyo. ¿Sí? Hay que acordarnos que aquí no lo dice, pero hay otro hijo que va a aparecer, ya salió a su nacimiento, Salomón. ¿Sí? Absalón es un hijo, el mayor, que lo tuvo con otras mujeres, pero aquí viene también Betsabé y su hijo Salomón. Entonces, ¿qué está pasando? Pues sale huyendo, por así decirlo, de Jerusalén, pero manda un espía y le dice, tú me vas a estar comunicando a través de los sumos sacerdotes y de sus hijos, me vas a estar comunicando todo lo que Absalón haga, ¿verdad? Pues esa es la historia, bueno, el inicio de la historia de David, una historia. Dios lo va a traer, como se lo advirtió, ¿verdad? Lo va a traer guerra sobre guerra, conjura contra conjura. Va a ser una vida muy, muy difícil para David, porque pues el pecado que hizo con Betsabé y la muerte de Urías, aunque se le perdonó la vida, pues va a seguir siendo castigado de muchas maneras. Una de ellas es sus propios hijos, que van a estar siempre en pleito unos contra otros, y la otra es pues continuamente en guerra, ¿verdad? Bueno, pues espero que esté interesante, yo creo que sí. Nos quedamos entonces, nos quedamos aquí en ¿qué quedamos? En el 15, ¿verdad? Sí. No, no es cierto, en el 16. 16. 16. Vamos a dejarlo aquí. Es muy interesante. Ya vimos cómo pues, el nacimiento de Salomón, el primer hijo de Betsabé muere como castigo por parte de Dios. Y pues, ¿qué más podemos aprender de aquí? Que Dios, bueno, que debido a que David se arrepintió realmente de lo que había hecho, ¿verdad? Fue perdonado por Dios. Porque el otro rey Saúl, que también había pecado contra Dios, ese nunca se arrepintió, nunca le pidió perdón. Y aquí sí. Entonces, ese arrepentimiento pues le valió, ¿verdad? Y recuerden que de esa tribu, es la tribu de Judá, a la que pertenece el rey David, de ahí va a ser la genealogía hasta llegar al Señor Jesús, que va a pertenecer por el lado de su papá aquí en la tierra, de José, va a pertenecer a esa tribu, a la tribu de Judá. Bueno, pues yo les agradezco, te agradezco a ti, que esto fue una clase de una sola persona, pero queda grabado, por favor, los que no pudieron estar, por ser el Día de la Virgen de Guadalupe, ¿verdad? Pues vamos a pedirles que lo lean, que lo vean después. Bueno, pues buenas noches. Les deseo paz y bien a todo y gracias por estar conectado. Gracias. Nos estaremos viendo. Gracias. Hasta la próxima.